Bienvenidos al curso de Matemáticas Básicas. En esta clase vamos a seguir estudiando las propiedades fundamentales de los triángulos. Vamos a estudiar un concepto que es esencial en la geometría, que es el concepto de similitud de triángulos. Entonces aquí tengo abierto el GeoGebra para ilustrar este concepto. Yo creo que es bueno hacerlo de manera experimental. Aquí tengo un triángulo ABC y tenemos un triángulo más grande LJK. Miren que estos dos triángulos tienen una particularidad, tienen dos ángulos iguales. Miren que este ángulo es de 94,76, el ángulo en el vértice B, que es igual al ángulo en el vértice J, 94,76, y lo mismo con el ángulo en el vértice C y K, ¿cierto? Ambos son iguales a 53,45. Obviamente, si comparten dos ángulos, como la suma está restringida a ser 180, pues deben compartir el tercero, es decir, deben tener el tercer ángulo igual. Miren, aquí este ángulo es 31,79, el ángulo A, vamos a medir este, entonces vamos a medir este ángulo, entonces miren, corrámoslo un poquito para que se vean, miren que es igual, es 31,79. Entonces la situación es que dos triángulos que compartan dos ángulos, o sea, que tengan dos ángulos iguales, es lo que quiero decir, que tengan dos ángulos iguales, se van a llamar triángulos similares. Esa terminología de similaridad o similitud proviene del hecho de que este triángulo grande es básicamente una dilatación del triángulo pequeño. Ahora, que sea una dilatación lo podemos comprobar de la siguiente manera. Miren que los lados de este triángulo están marcados como A minúscula, B minúscula y C minúscula. Miren, aquí están los valores de A, 441, de B, 835 y de C, 673. De otro lado, aquí tenemos estos valores, son K, I y J. Entonces, miren, este lado vamos a comprobar que I dividido por A es lo mismo que J dividido por B y es lo mismo que K dividido por C. O sea, cada lado del triángulo grande se obtuvo del correspondiente lado del triángulo pequeño multiplicando por un cierto factor. Entonces lo que quiero decir, el teorema fundamental de similitud de triángulos va a ser el siguiente. Entonces, cuando dos triángulos son semejantes, entonces el lado de uno, digamos I, dividido por el correspondiente lado del otro, dividido por A, ese número, mire aquí es 246, tiene que ser igual a J, otro lado, dividido por el correspondiente, que en este caso es B, J dividido B, calculémoslo, miren, 246 efectivamente, y tiene que ser igual a K dividido por el correspondiente lado que es C. Entonces también 246. Entonces, cuando dos triángulos compartan dos ángulos, en cuyo caso se van a llamar triángulos semejantes, pues van a compartir el tercer ángulo, van a tener un tercer ángulo igual, los tres ángulos van a ser iguales, y los lados están de manera proporcional, como se muestra aquí a la izquierda en el teorema de similitud de triángulos. Aquí lo comprobamos. Muy bien, entonces vamos a hacer ahora algunos ejercicios. Bueno, vamos a resolver un problema. Tenemos un tanque de forma cónica, el cual está lleno de agua hasta una altura de 4 metros. Este es el tanque. Entonces, el agua aquí está pintada por estas rayitas rosadas hasta una altura de 4 metros. Y nos dicen que el tanque tiene 2 metros de base, estos son 2 metros, y 8 metros de altura. Estos son 8 metros, esta es la altura del tanque, este es el radio de la base. O sea, cuando nos dicen 2 metros de base, pues vamos a suponer que el radio son 2 metros. Hay que aclarar, si fueran 2 metros de diámetro de radio aquí, vamos a tomarlo como el radio. Nos dicen que el radio son 2 metros. Calcule el radio del disco que forma la superficie del agua. Entonces aquí tenemos la superficie del agua, ¿cierto? Aquí esta es, y debemos calcular este R que está en rojo. Entonces el problema es calcular R. Muy bien. Entonces vamos a usar para ello la relación de triángulos semejantes. Entonces voy a trazar una línea que una los dos centros de los dos discos. Entonces tracemos una línea y razonemos con los siguientes triángulos. Démosles nombres a los triángulos. Si quieren, vamos a llamar a este punto A este punto B y a este punto C. Entonces voy a comparar el triángulo ABC
con el triángulo va a ser semejante, ya lo voy a decir, el triángulo ABC con el triángulo, bueno, hay que marcar otros aquí, entonces marquemos este como D, este centro, y E, este punto. Entonces el otro es el triángulo DEC. Entonces vamos a ver que esos dos triángulos son semejantes. Entonces tenemos el triángulo grande, ABC, comparado con el triángulo pequeño, DEC. Bueno, muy bien, esos dos triángulos comparten un ángulo que es igual, tienen este mismo ángulo alfa, es igual en ambos triángulos, en este triángulo grande y en este pequeño, y comparten también, o tienen otro ángulo que es igual, que es este ángulo de 90 grados, ¿cierto? Aquí hay un ángulo de 90 grados y aquí hay un ángulo de 90 grados. Entonces, llamemos a este, si ustedes quieren, beta, este ángulo de 90 grados va a ser beta. Entonces tenemos alfa y beta son iguales en estos triángulos. Por tanto, los triángulos son similares. Esta es la conclusión importante. Estos dos triángulos son similares. Entonces podemos utilizar el teorema de triángulos similares para calcular R. Vamos a hacerlo aquí. Entonces comparemos el lado grande AC, que es el lado grande del triángulo, dividido por el lado pequeño del triángulo pequeño, DC, que ese es el correspondiente lado, debe ser igual a AB, el cociente de AB, dividido por DE, que es lo que nosotros queremos. Entonces repito, AC dividido DC es igual a AB dividido DE. Entonces vamos a sustituir aquí, pues también tenemos, si ustedes quieren, BC es proporcional a EC, pero con esta información es suficiente para nuestros propósitos. Podemos reemplazar cuánto es AC. AC es la altura del tanque, entonces AC es 8, ¿de acuerdo? Esa es la altura del tanque. ¿Cuánto es DC? DC es la altura del agua, de DC es la altura del agua que también nos la están dando, son 4 metros. Y finalmente AB es igual a 2, que es el radio del tanque. Entonces sustituyendo aquí, tenemos AC es 8, dividido DC que es 4, debe ser igual a AB que es 2, dividido DE, pero DE es precisamente la cantidad que queremos determinar, ¿cierto? DE es R, precisamente. Ese es el radio que queremos determinar. Entonces tenemos esta ecuación para R. Entonces, ¿cómo resolvemos esta ecuación? Pues simplifiquemos un poquito. Esta ecuación la podemos escribir de manera equivalente. 8 dividido 4 es 2, igual a 2 sobre R. Muy bien, entonces tenemos el R en el denominador. Entonces ustedes tienen que recordar que tenemos que hacer, pues una manera, escribamos este 2 como 2 sobre 1, si estas fracciones son iguales, pongamos el R en el numerador. ¿Cómo lo hacemos? Pues si las fracciones son iguales, sus inversas son iguales, es decir, yo puedo invertir esta fracción, 1 medio, y puedo invertir esta, R medios. Como estas eran iguales, estas dos tienen que ser iguales. Y luego multiplico por 2 a ambos lados, y me queda entonces 2 por 1 medio es 1, y R, 2 sobre 2 se cancelan, entonces R me queda que tiene que ser igual a 1. Ahora ustedes dirán, bueno, pero esto es un poquito raro, ¿cómo así usted invirtió? Nunca nos había explicado eso. Otra manera de hacerlo también sería así, pues podemos pasar el R para la derecha, para la izquierda multiplicando, entonces queda 2 que multiplica R sobre 1 igual a 2, y aquí donde estaba R queda un 1, ¿de acuerdo? Entonces tenemos 2R igual 2, de donde sale que R es igual a 1. Si ustedes quieren también lo pueden razonar de esa manera, también es correcto. Entonces nos queda que el radio que queríamos determinar es exactamente 1 metro. Como aplicación de la teoría de la semejanza de triángulos vamos a considerar el siguiente problema. Supongamos que estamos en un avión, sentados justo en el puesto de la ventanilla, y queremos estimar la distancia a un objeto que se ve por la ventanilla, una nube o una montaña que se ve en la distancia. Entonces disponemos simplemente de un reloj ordinario, un reloj con segundero,
un reloj que puede contar los segundos, y de una información que muchas veces la dan los pilotos, que es la velocidad del avión. Supongamos que el avión va a unos 900 kilómetros por hora, nos informa el piloto, y queremos entonces con estos datos y sabiendo que la ventanilla tiene un diámetro de 20 centímetros, más o menos una cuarta, entonces queremos estimar la distancia a la nube. Entonces lo que hacemos es que nos sentamos a esa distancia, 20 centímetros, ponemos el reloj, contamos cuando la nube se empieza a ver por la ventanilla, por uno de los extremos, hasta que la nube toca justamente el otro extremo de la ventanilla, y en ese momento detenemos el cronómetro. Entonces vamos a ver que la distancia de la nube en esta situación es aproximadamente un cuarto del tiempo registrado, medido en kilómetros, por decir algo. Si duró un minuto, 60 segundos, pasando la nube desde que apareció por la ventanilla hasta que desapareció, entonces la distancia estimada sería 60 sobre 4, o sea, 30 medios, entonces 15, entonces es porque la nube estaría aproximadamente a unos 15 kilómetros de distancia. Entonces vamos a ver por qué esto es así. Muy bien, de la figura que teníamos, entonces vamos a considerar solamente, recordemos, aquí entraba la nubecita en B, ¿cierto? Por aquí entraba, digamos, vamos a marcar como un puntico, esta era la nube, y entraba y pasaba aquí al frente de la ventanilla hasta que desaparecía en O, aquí desaparece, perdón, en E. Muy bien, entonces vamos a considerar simplemente estos triángulos. Entonces consideremos el triángulo OAB, este triángulo grande, que va a ser similar entonces al triángulo pintadito en rojo OCD. ¿Por qué es similar? Pues bueno, este ángulo, por el teorema de Tales, va a ser igual a este, recordemos, y estos dos ángulos son iguales porque son de 90 grados. Entonces este lado tiene dos ángulos que son iguales a este lado de este triángulo. Entonces, por similitud, ¿qué tenemos? Tenemos el lado grande, h, dividido por el pequeño, que es 10, el correspondiente del triángulo pequeño es esta distancia, que es la que queremos averiguar, d, dividida por la distanciecita correspondiente, que es 20. Entonces, de aquí despejamos d, pasamos el 20 para acá, y nos queda 20h sobre 10, lo que es equivalente a multiplicar por 20 ambos lados de la igualdad, recuerden. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? 20 dividido 10 es 2, se nos queda 2h. Entonces, para calcular esta distancia a la nube va a ser el doble de la distancia h. Ahora, ¿cómo sabemos la distancia h? Entonces, para ello podemos suponer perfectamente que el avión es el que está quieto, si uno quiere, y es la nube la que va pasando aquí, ¿cierto? Al frente nuestro, siguiendo, digamos, esta flecha azul. Este puntico, esta cruz de la nube, va pasando hasta que viaja de B hasta E, ¿de acuerdo? Y desaparece. Entonces, esta distancia de B a E es pues simplemente 2 veces h, ¿cierto? 2 veces h es esta distancia. Toda la distancia de aquí a aquí es el doble de esta. Entonces, ¿cuánto se demora en recorrer un objeto? O sea, ¿cuál es la distancia que un objeto que va a una cierta velocidad recorre en un tiempo t? Bueno, ¿cómo vamos a medir a t? Entonces t lo vamos a medir con un cronómetro, vamos a medirlo en segundos. La velocidad de la nube, v, llamémosla, esta es la velocidad de la nube, pues o sea, voy a ponerla entre comillas porque realmente no es la nube la que se está moviendo, sino nosotros, pero repito, podemos suponer que estamos quietos y es la nube la que está al frente moviéndose. La velocidad de la nube sería de 900 kilómetros por hora. Bueno, muy bien, pero ojo, tenemos que usar las mismas unidades para todo. Esta distancia de la ventanilla la medimos en centímetros y esta la medimos en centímetros. Entonces midamos, por ejemplo, todo en metros. ¿Cuánto sería esta distancia en metros? Pues este 10 sería simplemente, bueno, o midamos todo en centímetros mejor, yo creo. ¿Cuánto es un kilómetro en centímetros? Pues un kilómetro son 1000 metros. Y un metro son 100 centímetros, entonces estos son 100.000 centímetros. Eso es un kilómetro. Y una hora, pues una hora son, medido en segundos, son 60 minutos, cada minuto son 60 segundos, entonces da 60 por 60, son 3600 segundos. ¿De acuerdo? Entonces la unidad de kilómetros dividido hora, o kilómetros por hora, es lo mismo de 100.000 dividido 3600
centímetros por segundo. Muy bien, entonces la velocidad del avión, que le estamos llamando v, o de la nube, si ustedes quieren mejor, sería 900 multiplicado por este factor de conversión. Para convertir a centímetros por segundo, pues basta multiplicar por 100.000 y dividir por 3.600. Entonces esta sería la velocidad en centímetros por segundo. Y tenemos el tiempo medido en segundos. Muy bien, entonces ¿cómo estimamos la distancia h? Entonces viene lo importante, la distancia h medida en centímetros, ¿cierto? Ya todo lo tenemos, las unidades son todas centímetros para las unidades de longitud y segundos para las unidades de tiempo. Entonces la distancia h sería lo que se demora la nube, el tiempo que toma la nube en ir de B a A. ¿Cuánto toma la nube en ir de B a A? Pues la mitad de t, porque t es lo que toma de ir de B a E, y A está en la mitad. Entonces, el tiempo que toma la nube en ir, voy a escribirlo aquí, t medios, si ustedes quieren. La mitad de t es el tiempo que toma la nube en ir de B hasta A. Es este medio medido en segundos. Entonces, aquí a la izquierda lo vemos, la distancia recorrida por un móvil, en este caso por la nube, es la velocidad multiplicada por el tiempo que se estuvo moviendo. La velocidad sería 900 por 100.000, dividido 3.600 por t medios. Entonces este h estaría medido en centímetros. ¿Y cuánto es d? Bueno, obviamente d es 2 veces, ya lo tenemos, d es 2 veces h, pero no nos interesa saber en centímetros la distancia, nos interesa, por ejemplo, usualmente las nubes están lejos, el avión está volando bastante alto, nos interesa saber d, h y por tanto d en kilómetros. Entonces para convertir a h, que está dado en centímetros, convertirlo en kilómetros, dividimos por 100.000. Entonces h medido en kilómetros sería 900 por 100.000 sobre 3.600, y ahora que habíamos multiplicado por 100.000 debemos dividir por 100.000 otra vez. Esto es para que h nos dé en kilómetros. Muy bien, ¿cuánto es esto? 100.000 se cancela con 100.000 y 900 dividido 3.600 es 9 por 4, 36, es un cuarto. Entonces tenemos un cuarto de kilómetro, h multiplicado, recordemos, por t medios. Entonces esto por t medios, entonces esto hay que multiplicarlo por t medios. Bueno, aquí debía multiplicarlo también. Muy bien, voy a ponerlo ahí como t medios. Entonces es t medios por, y aquí me queda un cuarto. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda entonces t octavos medido en kilómetros. T dividido 8 medido en kilómetros, eso es h. ¿Cuánto es d? Entonces, finalmente, d es 2 veces h, medido en kilómetros, es 2t sobre 8, un cuarto de t, en kilómetros. Por ejemplo, si la nubecita que estábamos viendo se demoró 30 segundos en pasar, si el tiempo t, por ejemplo, es 30 segundos, entonces es porque esa nube está a 30 dividido 4, está a 7.5 kilómetros de distancia. La mitad de 30 es 15 y la mitad de 15 es 7,5. O sea, si vemos que la nubecita aparece en la ventanilla y desaparece exactamente, el mismo punto de la nube desaparece en el otro extremo de la ventanilla, exactamente 30 segundos después, entonces podemos estimar que esa nube está a 7.5 kilómetros de distancia. Y así, pues obviamente el problema se resolvería de la misma manera si el piloto nos dijera que en vez de 900 kilómetros por hora vamos a 830 o lo que sea. Entonces simplemente en vez de multiplicar aquí por 900, multiplicaríamos por la correspondiente velocidad que nos informe el piloto. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase y los invito para que sigan viendo este curso de matemáticas básicas. Muchas gracias por su atención.